Bien, hoy vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan, en el libro de Juan, y vamos a ver Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, una historia de Jesucristo en Capernaum. Fíjense que estaba yo pensando en estos días, la diferencia y cómo nosotros tenemos una diferencia entre cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos percibe el resto del mundo. Porque siempre es diferente lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y lo que piensa la gente de nosotros. Escuché a alguien alguna vez decir que podemos engañar parte de la gente parte del tiempo, pero no podemos engañar a toda la gente todo el tiempo. Muchas veces la gente tiene una impresión correcta de lo que somos y algunas veces tienen una impresión incorrecta de lo que nosotros somos. Pero la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos está casi enteramente moldeada por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por nuestros logros, por nuestras derrotas, por las cosas que nos han sucedido y por las cosas que hemos hecho. Y eso moldea la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. La manera, y fíjense, la manera en que nosotros nos vemos, nos consideramos a nosotros mismos, tiene mucho que ver con la forma en que nos conducimos en el mundo. Vean que nuestra conducta, la forma en que nos comportamos, está directamente ligada a la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. A ver otra vez, porque la manera en que la gente se comporta está directamente ligada a la opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Y de qué pensamos de nosotros mismos como personas? Escuché alguna vez una historia de un joven que ahorró su dinero y que se consiguió, no sé si fue a Santo Domingo, pero se consiguió él un certificado de capitán de barco. Y se compra el traje azul y la cachucha blanca, y él ya se sentía capitán de barco, y le manda las fotografías a su mamá a decirle: mamá, aquí tengo mi certificado y tengo mi uniforme como capitán de barco. Y le decía a su mamá: pues qué bueno que tú te sientes capitán de barco, ahora falta que todos los demás capitanes también crean que lo eres. Una persona que se siente bien consigo mismo, una persona que está bien con Dios, tiene la capacidad de estar bien con las demás gentes que están alrededor de ellos. Pero una persona que no está bien con Dios, no está bien consigo mismo, no está en condiciones de ser amoroso, no está en condiciones de ser amigable, no está en condiciones de ayudar, de ayudar al prójimo. Y lo podemos ver que la conducta está ligada a nuestra experiencia, a lo que sentimos de nosotros mismos en todas las profesiones. Ya sea alguien que se dedica al comercio, o alguien que se dedica al trabajo manual, laboral, o alguien que es un profesionista la preparación que tienen ellos en prepararse para el trabajo que están haciendo tiene que ver con la forma en que lo desempeñan. Una persona que se comporta de forma profesional y honesta en su trabajo es porque en algún punto de su vida alguien le enseñó que esa era la forma que debía de comportarse. La experiencia de su vida lo lleva a ser profesional. La experiencia de su vida lo lleva a comportarse de cierta forma en su vida. A una persona que le han enseñado desde chiquito, desde su infancia, a ser amado, que tiene un lugar especial en el mundo, que su lugar en el mundo es único, que no está ligado a su conducta, que no está ligado a su desempeño, va a comportarse como alguien que tiene un lugar único y especial en el mundo. Una persona que ha sufrido abusos y negligencias, insultos toda su vida, va a tener una opinión diferente de sí mismo y va a ser conducente a su conducta sea de una forma distinta. Cuando esto lo vemos en
en el contexto espiritual, podemos ver que nuestra experiencia con Cristo Jesús y con Dios está directamente ligado a la manera en que nosotros nos conducimos en el mundo. Los cristianos no nos conducimos igual que la gente del mundo. Los cristianos no amamos igual que la gente que no conoce a Jesucristo. Los cristianos no nos comportamos de la misma forma en que lo hacen las personas que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. También la opinión que tiene la gente de sí mismo va a influenciar la relación que tienen ellos con Dios y la relación que tienen con las demás personas. Y esto nos trae en nuestro texto, Juan capítulo 2, versículos 12 al 25. Y dice, y después descendieron a Capernaum, él, hablando de Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, dice, y estuvieron ahí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu palabra. Limpia nuestro corazón y nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la enseñanza y a la respuesta que tú has preparado para cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces era importante, y lo menciona la Biblia, era importante que se acercaba el tiempo de la Pascua. Y era importante que se acercaba el tiempo de la Pascua porque era un tiempo en cuando se empadronaban los judíos, donde había una peregrinación de los judíos hacia Jerusalén para ir al templo a ofrecer sus sacrificios y hacer los rituales de los judíos. Era un tiempo de mucho negocio, era un tiempo de mucho comercio. En la Pascua, justo cuando fue la crucifixión de Jesucristo, se estiman que había más de 2,5 millones de personas que estaban alrededor de Jerusalén y acampadas alrededor de Jerusalén. Era un mundo de gente la que llegaba en el tiempo de la Pascua. Y para los que eran negociantes, para los que eran comerciantes, pues era el gran negocio poderlo hacer. Y no solamente ellos querían hacer negocio con las personas que llegaban, sino que ya habían logrado entrar al área del templo, entrar al área de la sinagoga, donde las personas llegaban a hacer su sacrificio. Ahora, muchas de las personas estaban viajando y venían de lejos, entonces el animal que iban a sacrificar no lo traían desde su casa y tenían que llegar a comprar en donde ellos estaban. Y no solamente tenían que comprar lo que ellos estaban, sino que solamente les aceptaban una moneda local. Entonces les cambiaban su moneda que traían ellos a un tipo de cambio que ellos establecían, y luego aparte les vendían el animalito. Esa es la circunstancia en que se encontraban estos hombres. Pero yo lo veo de esta forma. Aquí había hombres que eran judíos, que decían que eran amantes de Dios, que decían seguir la ley de Dios, y tenían animales de granja dentro del área del templo. Ahora, cualquiera de nosotros que hemos cuidado
alguna vez nuestros animales, es más, los que tienen, si nosotros salimos a las colonias de Pachuca, yo creo que no hay colonia que podamos nosotros llegar que no esté un letrero que dice, si usted pasea a su perro, levante lo que va dejando. Por todos lados. Todo el mundo se queja de la suciedad que dejan los animales en todo, por donde pasan. Son animales. No tienen ese control. Y ellos habían metido a estos animales al templo. Ellos entonces habían metido algo a las áreas que eran santas, a las áreas que eran sagradas, que por sí mismos no necesariamente eran malas, pero que dejaban un camino de suciedad detrás de ellos. Que dejaban, que metían impurezas, a esas áreas. Y llega Jesucristo y los ve. Y fíjense, Jesucristo limpia el templo 2 veces. Esto es al inicio de su ministerio, y lo vuelve a hacer 3 años después, probablemente a quitar a la misma gente que había quitado esta vez, pero entra y los echa fuera y vuelca las mesas, y tira las monedas y saca los animales, porque ellos estaban ensuciando las cosas que eran de Dios para beneficio propio. Los judíos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero de todas formas los permitían, porque también para ellos era de algún beneficio. Y la única cosa que les preocupó de cuando Jesús fue a sacarlos, y fíjense, ellos sabían que estaban mal, porque no le dijeron, oye, ¿cómo vuelca las mesas? Nosotros tenemos derecho de estar aquí. No le dijeron, ¿cómo sacas a los animales? Si nosotros tenemos derecho de estar aquí. No le reclamaron el derecho de estar en el templo. Lo único que le dijeron es, ¿con qué autoridad vienes a sacar a la gente? ¿Quién te crees que eres? Que vienes a mover a la gente, a sacarlos del templo. Es lo único que les interesaba. ¿Quién era este hombre Jesús? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, nos dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense, hay varias cosas que se vienen a la mente con esto. Uno de ellos es que si Dios nos ha dado cuerpo y Dios nos ha dado vida, es para que nosotros le glorifiquemos con el cuerpo que nos ha dado. Fíjense, dicen que no sabemos que o ignoramos acaso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense, para todos los creyentes, cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, la Biblia nos dice que cuando recibimos nosotros el perdón de pecado, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Le llama el apóstol Pablo la imputación, la inserción del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y cambia nuestro parecer. Entonces dicen las Escrituras, ¿que acaso no saben que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? No, simplemente la casa del Espíritu Santo, no es el muladar, no es la granja del Espíritu Santo, no es la tienda del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar designado donde el Espíritu Santo va a obrar el ministerio de la obra de Dios, y lo usa en nuestras vidas y lo hace a través de nuestros cuerpos. Y nosotros vemos el templo como la ilustración de que Jesucristo entra a limpiar, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que pensar entre nosotros, a nosotros mismos, que Dios nos ha dado un cuerpo y lo ha llenado del Espíritu Santo para que nosotros le podamos servir a Él, para que podamos luchar a tener vida santa delante de Él, para que podamos esforzarnos día a día a servir mejor a Jesucristo. No solo en nuestros pensamientos, sino también en las acciones que cometemos con nuestro cuerpo. Por eso muchas veces cuando decimos
cuando decimos que nos estamos alejando del pecado, lo vemos también como las cosas que sabemos que dañan nuestros cuerpos. Y hay muchos vicios en el mundo, hay muchas cosas en el mundo que son dañinas, verdaderamente dañinas para nuestro cuerpo. Fíjense que no solamente Dios quiere que limpiemos nuestras vidas para recibir honra y gloria a Él, sino para protegernos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros cometemos pecado delante de Dios, también estamos dañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros cometemos pecado delante de Dios, con sustancias, con malos hechos, con malos pensamientos, estamos dañando nuestras emociones, estamos dañando nuestro espíritu, estamos dañando muchas veces nuestro cuerpo, estamos dando un mal ejemplo y un mal testimonio al mundo. Dios nos ha dado este cuerpo para que Él reciba honra y gloria a través de Él. Y nos dice que no saben que le pertenecen a Dios, que no saben que porque el Espíritu Santo está en ustedes, son ahora de Dios. Compórtense como Dios manda. Y fíjense que Dios obra en nuestras vidas para que también nos acordemos de que Él es Dios. Fíjense, Él entra, limpia el templo, voltea las mesas, saca los animales y les habla de la resurrección. Y la Biblia dice que cuando Él murió, fue sepultado y resucitó, los discípulos se acordaron de lo que había Él dicho. Se acordaron de lo que dijo Jesús cuando limpió el templo. Fíjense, muchas veces a nosotros nos hace falta recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nos desesperamos por la situación actual. Y nos desesperamos por lo que está sucediendo actualmente en nuestra vida. Y pensamos quizás que jamás ha habido otro tiempo peor que este. Que nunca hemos estado en una situación tan desesperante como la que estamos ahora. Lo que nos hace falta es recordar la gracia y la bondad y la misericordia y la longanimidad que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Desde antes que lo conociéramos, en el momento de salvación y mucho más después de conocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios obra en nuestras vidas, porque cuando obra en nuestras vidas, nuestras vidas son un testimonio del amor de Jesucristo, de la salvación que en Él hay, y Él recibe honra y gloria a través de los hechos de nuestras vidas. Dios le dijo a los discípulos: este templo será destruido, en 3 días lo voy a levantar. Todos dijeron, ¿cómo es posible? Él se refería a su cuerpo y a la resurrección. Y cuando murió y resucitó, los discípulos se acordaron. Y dijeron, aquella vez que limpió el templo. Aquella vez que todos andábamos espantados porque echó a correr a los comerciantes. Que pensábamos que nos iban a venir a amarrar. Aquella vez se estaba refiriendo a esto. A la resurrección, a la vida eterna y a la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos salva a nosotros para que seamos un ejemplo de su salvación. Dios nos salva a nosotros y nos da su Espíritu Santo para que Él reciba honra y gloria a través de nuestra vida. Y Dios, Jesucristo, les mostraba a ellos proféticamente que iba a resucitar. Fíjate, para ellos todavía era una profecía. Les decía, en 3 días reconstruiré el templo, en 3 días voy a resucitar. Hablando de que el cuerpo iba a ser el templo del Espíritu Santo, cosas que ellos no entendían, para ellos eran profecía, para nosotros ya no es profecía, para nosotros ya se cumplió. Jesucristo murió en la cruz, fue torturado, fue sepultado y resucitó. Nosotros no tenemos que ver hacia adelante para ver la resurrección de Cristo. Podemos ver hacia atrás y saber que Jesucristo ya nos mostró el amor y el sacrificio que da por nosotros. No tenemos que esperar que vivir esperanzados a lo desconocido. Jesucristo ya nos mostró su amor, ya nos mostró su poder, ya nos mostró su victoria sobre la muerte en la resurrección. Los discípulos aún no lo podían ver, pero nosotros ya tenemos el récord fidedigno en la palabra de Dios.
Nosotros esa profecía ya la hemos visto cumplida y vivimos en la seguridad de que Jesucristo murió, de que Jesucristo fue sepultado, de que Jesucristo resucitó, para que nosotros estemos convencidos y seguros que Él tiene autoridad para limpiar nuestras vidas. Fíjense, los judíos no les importaba que había venido a limpiar. Le preguntaron con qué autoridad limpias, y Él les decía: yo soy el Cristo, porque yo voy a resucitar algún día, ustedes no saben. Cuando el ser humano pregunta hoy con qué autoridad Dios limpia nuestras vidas, es porque Él ya resucitó, es porque Él ya murió por nosotros, es porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Es que por su llaga ya fuimos nosotros sanados, y podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Cuando preguntamos con qué autoridad Dios tiene para convencernos de pecado, con qué autoridad tiene Dios para decirnos que nuestra vida está mal, con qué autoridad entra Dios a limpiar nuestras vidas, es porque vemos el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Porque vemos su sepultura y su resurrección, porque sabemos que está a la diestra de Dios. Fíjense que muchas veces, hasta siendo cristianos, tratamos de insertar y de meter cosas a nuestra vida para mejorar nuestra situación en el mundo, que termina dejando un rastro de suciedad entre nosotros, en nuestro interior. Igual como los que metían los animales al templo y que dejaban un rastro de suciedad. Muchas veces metemos cosas que no necesariamente parecieran ser malas, pero que nos perjudican en nuestra relación con Dios, que nos separan lentamente de Dios y su propósito para nuestras vidas. En Marcos capítulo 8, versículo 36 nos dice la Biblia: porque ¿qué aprovechará al hombre? Hablando de un hombre que recibió una heredad, que lo guardó todo y lo multiplicó, y llega el momento de su muerte y le pregunta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve aumentar nuestra riqueza en el mundo solo para pasar una eternidad separados y alejados de Dios? ¿De qué aprovechamos si nuestros deseos nos alejan de Dios? Por eso nos dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. No hace falta que metan palomas de otro lado, y no hace falta que metan animales de otro lado, y no hace falta que metan cosas a su vida que van a dejar un rastro de suciedad y que los van a separar de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, todas estas cosas, dice la Biblia, os serán añadidas por el poder y por el amor de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es esta hoy: si usted no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios le está llamando al arrepentimiento. Dios le está llamando a que saque los animales y las mesas de los cambistas de su vida, y que permita que sus propios deseos y sus propias ambiciones, y que permita que su vida sea llena del Espíritu Santo de Dios por el arrepentimiento y el perdón. Si usted no conoce a Cristo, Cristo te está llamando. Y si usted está aquí hoy y es creyente, pensemos que cuáles son las cosas que hemos vuelto a meter a nuestra vida, que no necesariamente son a primera vista malas, pero que nos van alejando de Dios, que van dejando un rastro de suciedad en nuestras vidas, que impiden que nuestras vidas honren y den gloria a nuestro Señor.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos das ejemplo en la vida de Jesucristo, de cómo nosotros podemos vivir vidas que te agradan y que te honran a ti. Ayúdanos, Señor, en cada momento a desechar esas cosas del mundo que nos motivan a alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a desechar esas cosas que con frecuencia metemos a nuestras vidas pensando que van a ser buenas para nosotros, que como dice tu palabra, que el hombre tiene caminos que le parecen buenos, pero que son caminos de muerte, que dejan cosas malas y separación en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos amas y que nos perdonas cada vez que nos acercamos delante de ti. Y quizás hay alguien esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador, pero que hoy le quisiera aceptar. Que hoy quisiera decir, Mau Lady, yo sé quién es Jesús y he escuchado de Él toda mi vida, pero nunca he confiado en Él como mi único y suficiente Salvador, buscando que Él perdone mis pecados. Busquemos la justicia de Dios en nuestras vidas. Primeramente su reino, primeramente su justicia, sabiendo que conforme a su promesa todas estas cosas nos serán añadidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el privilegio de estar con mis hermanos esta mañana. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de las cosas que hacemos que te ofenden. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de las cosas que no hacemos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas y dignas delante de ti, a ser dignos de portar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hacer compromisos nuevos con Dios. Ayúdanos, Señor, a comprometer nuestras vidas de nuevo contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga, hermanos.